Nódulos en la tiroides. ¿Les suena este tema? Bueno, pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con la doctora invitada, consentida, la doctora Gaby Canché. Ella es especialista en inmunología diagnóstica y terapéutica. Doctora Gaby, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa nuevamente. Muy contentos. Hola, muchísimas gracias, buen día. Es un placer estar aquí nuevamente. Al contrario, doctora, te decía yo, hay muchos temas por hablar y creo que es bien importante que todas las personas que nos siguen y que nos han preguntado sobre tiroides conozcan el diagnóstico y cómo son estos nódulos. Por ahí había muchísimas dudas, doctora. Empecemos por una parte sencilla. ¿Cómo contribuye el examen radiológico al diagnóstico de la enfermedad de la tiroides, doctora? Que ese es tu Bien, tema. es importante mencionar que en la glándula tiroides se pueden presentar diversas enfermedades o patologías. La gama radiológica es muy extensa, vástaga. Tenemos desde lo que es la tomografía, la resonancia, pero hoy en día la ecografía o el ultrasonido, que es su sinónimo, es uno de los primeros métodos de imagen de elección para estudiar la tiroides, perdón. Okay. Doctora, hablemos un poquito, a lo mejor un poquito de introducción para la gente que nos sigue, hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Podemos dar un poquito de una introducción referente a estas dos enfermedades que son claves en el desarrollo de nódulos en la tiroides? Sí, la realidad es que la tiroides tiene un panorama funcional. Nosotros hablamos de hipotiroidismo cuando esta glándula hace o se encuentra disminuida su función. E hipertiroidismo cuando las glándulas o las hormonas de la tiroides están aumentadas en su producción. Realmente a nivel de imagen, a nivel de ecografía, nosotros no detectamos francamente, o no es el primer método de elección para hablar de hipo o hipertiroidismo, pero sí podemos ver ciertos datos que nos pueden sugerir que alguna enfermedad específica de la tiroides nos puede estar dando disminución de la función de la glándula tiroides o un aumento en la función, que se conoce como hipertiroidismo. Correcto, doctora. Entonces, en realidad es un diagnóstico multidisciplinario con el médico o el endocrinólogo, exámenes de sangre, que es un perfil tiroideo, y esta parte del diagnóstico a través de ultrasonido, podría decir que en cuanto al tamaño de la tiroides se puede diagnosticar. Claro que sí. Realmente lo que es la ecografía es el estudio de elección en ciertos padecimientos, pero hablando de específicamente del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, necesitamos del complemento diagnóstico, entre ellos los laboratorios, o Correcto. conocer la función tiroidea a través de un perfil tiroideo y otro tipo de pruebas más específicas que puede indicar el endocrinólogo. Ahí entra como habíamos comentado en la sesión previa, entra como el equipo multidisciplinario para estudiar a la tiroides, desde lo que es un endocrino, desde lo que es un radiólogo, para poder dar un diagnóstico. Correcto, doctora. Hablemos de características. ¿Cuáles serían las características de imagen que nos ayudan a identificar una tiroides hipo y una tiroides hiper? La realidad es que nosotros por medio de imagen o de ecografía podríamos determinar por medio de un ultrasonido la morfología y el tamaño. Hablar del tamaño para nosotros es muy importante, específicamente con el volumen tiroideo. El volumen tiroideo nosotros lo podemos obtener a través de ciertos cortes o ciertas mediciones. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos una glándula que está atrofiada o con una disminución en el volumen, nosotros podemos sospechar que esa glándula tiene alguna enfermedad. Y muy probablemente puede tratarse de un hipotiroidismo, sí. Sin embargo, tendríamos que averiguar otros datos clínicos para llegar a un diagnóstico probable por imagen. Recordemos que cuando hablamos de un hipo podemos determinar que la glándula puede estar disminuida en volumen y también podemos decir que está atrófica, ¿no? Cuando Claro. hablamos de hipertiroidismo podemos encontrar un volumen aumentado. ¿Y cuánto es el volumen? Porque esa es una pregunta muy importante. Dependiendo del sexo también, nosotros definimos que el volumen tiroideo normal en mujeres es de aproximadamente 15 centímetros cúbicos
Y cuando hablamos de hombres, estamos aproximadamente entre 18 milímetros o 18 centímetros cúbicos. Algunas bibliografías tienen ciertos cambios, ¿no? En las mediciones, pero bueno, en promedio es esto. Entonces, hablamos cuando hay un hipertiroidismo que puede ser secundario a diferentes enfermedades tiroideas. No solo el hipertiroidismo es como un dato clínico de un aumento de la función de la glándula tiroides. Podemos detectar un aumento por medio de la imagen, del ultrasonido de la glándula tiroides. Correcto. Es bien importante, digo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, doctora, yo soy hipotiroidea, y mi glándula de la tiroides es súper chiquita, y cuando me han hecho ultrasonidos, que ahora me los van a hacer en ultrasonidos biogama, déjenme platicarles, van a ver el tamaño es chiquitito, y cada vez dicen, no, está más seca y chiquita. Entonces, eso es hipotiroidismo, y por ahí es que pueden ayudarme en ultrasonidos biogama, pues a definir también parte del diagnóstico, ¿verdad, doctora? Sí, Sí. claro que sí. Recordemos también que a veces cuando tenemos datos de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, podemos encontrar asociados nódulos tiroideos, que realmente es uno de los principales indicaciones por los cuales debemos de realizar un estudio de ecografía o de ultrasonido tiroideo. Los nódulos realmente, el 68% de la población se detectan por ultrasonido como un hallazgo. Casi el 5% es porque los podemos palpar o sentimos algo extraño. Y el 50% de la gente lo detectamos en las autopsias. ¿Qué Correcto. quiere decir esto? Nosotros realmente, para detectar nódulos tiroideos no palpables, el estudio de elección es un ultrasonido Correcto. tiroideo. Oímos nódulos y bueno, viene la preocupación, viene la angustia, decimos un nódulo es igual a un tumor, pero no es así, doctora. ¿Cuándo es un signo de preocupación y cuándo no? El palparnos nódulos o el ir a biogama, ultrasonido biogama y de que nos detecten nódulos. Claro, mira, te comento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como pacientes presentamos síntomas clínicos o no presentamos. Lo que habíamos comentado un poquito. Bien, si nosotros detectamos un aumento del tamaño a nivel de nuestro cuello, si nosotros tenemos dificultad al tragar, si nosotros tenemos algún tipo de nódulo o masa de inicio reciente y crecimiento rápido, desde este momento nosotros tenemos que realizarnos, o estaría como el método de elección, realizarnos un ultrasonido de cuello o de tiroides. Sin Correcto. embargo, muchos de nuestros pacientes, como hemos mencionado, no presentan nódulos palpables ni con aumento rápido en su crecimiento. Por lo tanto, son nódulos muy probablemente menores a 1 centímetro, de unos cuantos milímetros. Entonces, ¿cuándo se indica? Bueno, si nosotros tenemos datos clínicos o como un chequeo anual, nosotros nos realizamos un ultrasonido tiroideo. Encontramos un nódulo, sí, un nódulo, el cual tiene ciertas características que nos hacen sospechar, pero para esto manejamos un tipo de clasificación muy importante, radiológicamente hablando, que es el IRRA. Es una clasificación que realizamos por medio de las características que tienen los nódulos a realizarse el ultrasonido. Entonces, dependiendo ciertas características como son los bordes, por ejemplo, hablamos de una lesión benigna o aparentemente benigna, buena, cuando no tiene bordes, por ejemplo, mal definidos, irregulares. Una lesión benigna normalmente tiene sus bordes o sus contornos bien definidos, normalmente es quística, no se extiende hacia otras zonas del cuello o de la glándula, no sale por fuera de esta. La vascularidad también es muy importante. Hay vasos que lo nutren, hay vasos que no lo nutren. ¿De qué tipo de vasos? Entonces, a través de un sistema de clasificación que nosotros llamamos TIRAX, nosotros podemos clasificar al nódulo qué tan benigno, o sea, qué tan bueno podría ser o qué tan maligno podría ser en sospecha. Recordemos que nosotros los radiólogos no podemos hablar al 100% de bueno o malo, sino que únicamente la biopsia nos puede dar un diagnóstico al 100% confirmado, ¿no?
Sin embargo, si nosotros tenemos una escala de 6 puntos del TIRADS, nosotros normalmente hablamos de un TIRADS 1, 2, cuando son hallazgos benignos. Y la probabilidad que ese nódulo sea malo es menor al 5%. Y así podemos hablar ya de un TIRADS 3, de un TIRADS 4, de un TIRADS 5, hasta llegar a un TIRADS 6, que prácticamente el 6 es cuando ya lo confirmamos con un estudio histopatológico o biopsia, ¿no? Entonces es importante determinar o explicarle a los pacientes que el hecho de tener un nódulo tiroideo no significa que es algo malo. Al contrario, gracias a Dios, casi todos los nódulos tiroideos son benignos. Es muy poco el porcentaje de cáncer tiroideo. Sin embargo, esto es importante recalcar, que el hecho de que sea menos frecuente el cáncer de tiroides, no por eso que cuando se detecta el cáncer ya es en etapas avanzadas. Por lo tanto, es muy importante hacer sus chequeos anuales de la glándula tiroides. Tengamos síntomas o no tengamos síntomas, porque como decimos, lo no palpable es lo más común. Sí. Y eso que dices es bien importante, el seguimiento es clave. O sea, es clave para ir cada año, revisar. En mi caso voy cada año, doctora, a revisión, porque efectivamente hay muchos nódulos, son chiquitos, algunos un poco más grandes, pero es importante la revisión, porque si no lo checas o si lo dejas, como bien dices, doctora, pues te enfrentas ya a un posible cáncer en algún momento, esperemos que no, pero ya puede ser avanzado si no te lo detectas a tiempo. Es como el cáncer de mama, ¿de acuerdo? Correcto. Realice ese chequeo anual. Si usted padece de tiroides, bueno, vaya, hágase un ultrasonido, platíquelo con su médico, vaya a ultrasonidos biogama para que le realice la doctora Gaby Canché este ultrasonido con una revisión precisa. Y eso que decía es bien importante, doctora. En una ocasión, un ultrasonografista, no voy a decir de dónde, porque tampoco se trata de echarle a nadie, ¿verdad? Pero hubo un dato que me dijo, urge que te vean en este momento, necesitas hacerte este y este estudio. Bueno, obviamente salimos mi esposo y yo de ahí asustados. Dije, tengo cáncer, esto está mal. Ya te imaginarás, porque obviamente pues había por ahí algunas cosas. Fue un susto terrible por un comentario que me hizo el ultrasonografista, que a lo mejor él lo hizo de buena fe, sin embargo, no me lo debió de a lo mejor, no sé, de anotar. Es importante no dar la opinión, doctora, o dar un positivo o un negativo. ¿Es correcto? La realidad es que nosotros no podemos, como comentamos, dar una positividad para cáncer o una negatividad para cáncer por medio de un ultrasonido. Especialmente en las patologías tiroideas o enfermedad tiroidea, hablando específicamente de un nódulo tiroideo, nosotros hablamos de probabilidades, como comentamos, que debe ir desde una probabilidad mínima del menos del 5% hasta una probabilidad del 5 hasta el 85%. Por lo tanto, nuestras características encontradas por medio de un ultrasonido nos guían, nos apoyan para dar la probabilidad entre mayor o menor porcentaje de sospecha de malignidad. Pero ante todo tenemos que tener el conocimiento y clasificar el tipo de nódulo a base del TIRADS, ¿no? Por eso este TIRADS es muy importante porque hoy en día representa una manera de comunicarnos claramente, entendiblemente entre los médicos, pero también darle tranquilidad al paciente de que esto ya está bien estudiado, científicamente decir, bueno, se han hecho estudios y en los cuales hemos encontrado que la probabilidad de que tengas una malignidad en un quiste que aparentemente es benigno, un TIRADS 2, es del menos del 5%. Entonces, nosotros por eso clasificamos nuestras lesiones en base a este lenguaje, porque es un lenguaje que nos hace unificar criterios por medio del ultrasonido de las características, forma, tamaño, extensión de estos nódulos, y el endocrino o el médico tratante pueda comprender y hablar el mismo lenguaje. Y esto repercute importantemente. Recordemos que el ultrasonido no solamente nos ayuda a dar la probabilidad diagnóstica o a categorizar o caracterizar el tipo de nódulo,
sino también el ultrasonido nos ayuda a la hora del tratamiento, de guiar la punción. Por ejemplo, hay nódulos que requieren una punción por aspiración fina. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por medio de la guía del ultrasonido. Entonces, el ultrasonido, como decimos, no solamente es para hacer un diagnóstico o un probable diagnóstico, sino también juega un papel importante en la terapéutica y también el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Entonces, es muy importante, yo siempre le digo a mis pacientes, es muy importante que cuando acudan a un ultrasonido, siempre hablemos de probabilidades. Hay ciertas enfermedades que podemos decir, bueno, aquí detecto tal cuadro. Sí. Hay un nódulo, sí, pero hay que darle como todo, un nombre, un apellido, estudiar ese nódulo. Correcto, doctora. Entonces, pues ya lo sabe, anualmente, si usted tiene hipotiroidismo, realícese un ultrasonido de tiroides, pues puede prevenir muchas cosas y cuidar su salud sobre todo. Es parte de la prevención y de la cultura que debemos de tener en este aspecto para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Doctora Gaby Canché, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas ayudado con este tema. Habrá muchos temas más que estaremos platicando contigo y sobre todo, pues llevarle esa información precisa a toda la comunidad que nos sigue, a todas las personas lindas que nos siguen tanto en Yucatán, en México, en Perú, en Colombia. Les mandamos un beso a todos y te agradezco muchísimo, doctora Gaby, por haber estado conmigo en esta entrevista. Al contrario, yo les agradezco infinitamente poder compartir mis conocimientos, mi experiencia. De verdad, no duden en preguntar cuando acudan a consulta. La menos cantidad de dudas posibles debe de tener el paciente. Al acudir con nosotros, que se sientan en total confianza. Bueno, hablo de mí para mis pacientes y para todas las personas que en algún punto quieran contar con mis servicios, pero también con mi opinión. Si tienen alguna duda, estoy abierta a resolverlas. Muchísimas gracias. Por favor, compartan. Este canal es bello. ¿Por qué? Porque podemos aprender, ¿no? Aprender y expandir nuestros conocimientos, pero sobre todo en beneficio de las demás personas. Así es, doctora, te agradezco muchísimo, la doctora Gaby Canché. Y recuerde, aquí en el link del programa le vamos a poner toda la información sobre ultrasonidos biogama y, por supuesto, a la doctora Gaby Canché, cómo la pueden localizar. Te agradezco mucho, doctora, que tengas bonito día. Muchas gracias, hasta luego, bonito día. Hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerda que sin tu opinión no podríamos llegar a una conclusión, pues ¿en dónde más? Aquí, en Pláticas de Salud.